no tengo todas las respuestas, pero espero poder ayudar con algo, aunque sea para que ustedes puedan tener una mejor idea de estas cosas. Hablamos acerca de la vez pasada de que tuvimos varias tragedias. Una es la chica Candela, la hermosa niña de 11 años, que todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Tuvimos un choque de trenes. Ustedes saben que ese choque de trenes dejó más de 200 heridos. Y cuando estábamos todavía reponiéndonos de eso, o tratando, tenemos el choque en el premetro con un camión de cemento y realmente era una cosa tras otra. Y muchas preguntas, 90 heridos en eso. Pero hubo otras tragedias mucho mayores. De repente una que dejó casi 3.000 muertos, como la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York. O incluso en nuestro país, en la AMIA, el tremendo atentado que sufrió ese lugar. Y también tsunamis, terremotos. Y realmente a veces uno se pregunta qué es lo que está pasando aquí. Esa es la pregunta que muchas veces surge. La pregunta es ¿por qué? ¿Dónde está Dios?, se preguntan miles y miles de personas cuando esto sucede. Es más, el problema del sufrimiento es una de las razones por las que mucha gente abandona su fe en Dios. Quiero decirles que este tema es muy, muy difícil. Y tiene una pregunta muy importante: ¿por qué? ¿Por qué? Todo estaba bien al principio. Les dije la vez pasada, estaba en el jardín, estaba en una buena relación con Dios, comían gratis, no sé, ¿qué más se podía pedir en esto? Y sin embargo, todo cambia, el ser humano se rebela y Dios maldice la tierra. Y Dios maldice la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa. Ahí empezó la declive. No tuvimos la culpa, pero heredamos las consecuencias. La muerte física y el dolor entraron en el planeta, se multiplica la maldad del ser humano, un hermano mata al otro y de ahí en más las cosas van totalmente en bajada. Era tanta la maldad de la gente que Dios se arrepiente de haber creado el mundo. Y les dije la vez pasada que a veces me pregunto si ese pensamiento no se le cruza por la cabeza al Señor de vez en cuando. Pero bueno, gracias al Señor se encontró un buen hombre llamado Noé, que obedece, y cuando termina de ser salvo porque obedece construyendo un arca, le da gracias a Dios y el Señor le responde de esta manera: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Acá aprendemos un par de cosas importantes. Primero, no hay justo ni aun uno. Desde el principio, desde los comienzos, desde nuestra juventud, ¿qué queremos hacer? Es rebelarnos contra Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y así nos va. Esa está nuestra naturaleza, desafortunadamente, el golpearnos y golpearnos hasta que nos damos cuenta que no podemos sin Él. Pero también aprendemos otra cosa, que el Señor prometió nunca más maldecir la tierra. Dios promete eso, pero el mundo se ha convertido en un lugar ya imperfecto. Ya la caída se había producido. Aún vivimos en un mundo que una vez no tuvo fallas, pero hoy es defectuoso. No por culpa de Dios, sino por la nuestra. Ustedes saben muy bien que el diluvio es un hecho comprobado científicamente. Incluso científicos cristianos como Bert Thompson dijo lo siguiente: el diluvio tuvo consecuencias geológicas y meteorológicas. Y les expliqué la vez pasada un poco de estas consecuencias. No es razonable sugerir, conociendo los cambios ocasionados por inundaciones locales, que el diluvio global de Génesis no solamente alteró radicalmente la superficie de la Tierra, sino simultáneamente produjo las circunstancias que son responsables de muchos de los desastres naturales experimentados desde ese tiempo. Esto quiere decir que ese diluvio alteró todo.
que muchas cosas que no sucedían antes suceden después del diluvio en la tierra. ¿Sí? Hay montañas más altas, valles más bajos, cosas que van cambiando la tierra cada vez más. Y esos cambios de temperatura, cuando ocurren, producen variaciones estacionales. Muchos cambios se producen y mucha gente no se ha puesto a pensar en esto, pero la gente que estudia la tierra, la geología, sabe de esto. Es un antes y después del diluvio. ¿Qué causa los desastres naturales? Una causa es el fenómeno geológico meteorológico, inmensamente diferente ahora presente. Altas montañas, profundos valles pueden ser propicios para localizar condiciones climáticas extremas. Los componentes drásticamente cambiados de la corteza de la Tierra, como la línea de falla, dan origen a terremotos. Todos ustedes saben lo que estoy diciendo cuando digo la línea de falla. ¿Okay? Grandes proporciones de agua y variaciones climáticas globales generan huracanes y tormentas tropicales. ¿Cuántas personas no saben estas cosas? Que después de esos cambios, después del diluvio, todos estos cambios se producen en la tierra. Y estos desastres naturales que parecen inexplicables, de repente tienen más sentido. Entonces, tomado a primera vista la maldad de la humanidad en los días de Noé, que precipitó el diluvio, es responsable básicamente por los cambios que ahora producen varios desastres naturales, dice el doctor Thompson. No está claro realmente cuánta responsabilidad tenemos nosotros como seres humanos en las catástrofes naturales, pero sí sabemos que siempre ha habido terremotos, siempre. Especialmente estamos hablando de la época después del diluvio. Pero la pregunta es, ¿podría Dios impedir esto? ¿Podría Dios impedir el sufrimiento, el dolor, las muertes? ¿Puede hacer Dios eso? Obviamente que Dios puede hacer cualquier cosa. Él es omnipotente. Él tiene poder para todo. Lógico que puede hacer. Hay una pregunta que se hizo Epicuro y dice lo siguiente. Frente al mal que hay en el mundo existen dos respuestas. Si Dios o Dios no puede evitarlo o no quiere evitarlo. Si no puede, entonces no es omnipotente. Y si no quiere, entonces es un malvado. Esa es la pregunta que hacía Epicuro. Ese es el planteamiento que hacía Epicuro. Y muchos piensan de esta manera. Aunque algunos están en desacuerdo en que Epicuro estaba negando la existencia de Dios, sino más bien que Epicuro deseaba apuntar a la misteriosa e inexorable existencia del mal en el mundo. Pero, como dije antes, el mal existe. Y si existe el mal, si existe el bien, tiene que existir el mal. Y parte de esa maldad la vemos en el sufrimiento que causan las enfermedades. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por una enfermedad o conocemos a alguien, un ser querido quizás, muy enfermo, o que ha muerto de una enfermedad, o después de enfermarse? Cuando alguien nace con una enfermedad o limitación física, ¿la tendencia cuál es? Muchas veces es culpar a Dios. Pero Jesús aclaró que no es Dios el que envía eso o el que los causa. Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Es un error decir que Dios mandó eso y que Dios causó eso y que por eso nace la persona así. No olvidemos en qué mundo estamos viviendo. Él hace llover sobre justos e injustos, pero no salva a todos. Recordemos siempre que este mundo está maldecido, que es imperfecto, que es finito, que no es el cielo. Este mundo no es perfecto ni nunca lo será. Es más, está destinado a la destrucción. Tanto la ciencia como las escrituras están de acuerdo en esto. Este mundo está destinado a ser destruido. En algún momento el sol va a dejar de existir.
Y eso es un hecho científico. En algún momento se va a destruir, sea que Dios lo decide de esa manera o lo decidirá de otra, no lo sé. Pero este mundo no es para siempre, este planeta no es para siempre. Lo mismo le espera al príncipe de este mundo, el cual a veces olvidamos que también tiene poder, limitado, pero lo tiene. La realidad, hermanos, amigos, que lo único perfecto que hay es Dios. La pregunta que le hicieron al ciego, con respecto al ciego, tendría que haber sido la siguiente, aunque no es fácil preguntar esto. ¿Cómo puede mostrarse la gloria de Dios a través de esta situación? A la luz de las circunstancias, sea cual sea la que estoy viviendo, no sé cuál es, ¿cómo puedo ver la grandeza de Dios? Esto obviamente no es fácil de hacer. Pero razonemos un segundo. Razonemos un segundo. ¿Puede Dios impedir los males del mundo? ¿Sí o no? Él puede. Puede. Pero esto afectaría lo siguiente. Esto afectaría el libre albedrío. Porque desde los principios Dios nos dio libertad para decidir. No nos creó autómatos, sino seres pensantes con posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por ejemplo, les dije la vez pasada, el asesino de Candela, ¿podría él haber optado por no hacer eso? Él tenía la opción, pero lo hizo. No puede decir, Dios me obligó a hacer esto. Él lo decidió. ¿O quién haya sido? El colectivero tenía la opción de esperar hasta que la vara estuviese completamente levantada. ¿Podría haber hecho eso? Era su opción. Y así, los que plantaron bombas tenían la opción de no hacerlo. Ustedes tenían la opción de venir o quedarse. Un joven tiene la opción de tener relaciones o no antes del matrimonio. Son opciones y luego hay consecuencias. Son opciones. Otro puede aceptar o rechazar la droga que le ofrecen. O elegir mirar en la tele algo que le beneficie o le perjudique. Son opciones. Todo el tiempo las estamos tomando. Algo no tan visible y evidente a veces como el rencor, el odio o la discriminación, pueden existir o no en nuestras vidas. Es una opción. Dios podría obligarnos a siempre tomar las decisiones correctas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no serían nuestras decisiones. Si Dios me obliga a hacer algo, no lo decido yo. Y no es libre albedrío. Cada uno tiene opciones y con las mismas vienen las consecuencias. Ese libre albedrío a veces trae sufrimiento a nuestras vidas debido a las decisiones que hemos tomado en el pasado. Por ejemplo, yo elijo pasar el semáforo en rojo y pago las consecuencias. Tampoco podemos desafiar las leyes naturales. No debemos desafiar las leyes naturales. Si me aproximo a un abismo, es posible que caiga y pierda la vida. Como les dije la vez pasada, la ley de gravedad se aplica para los cristianos también. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece está mal interpretado. ¿Ok? Estamos hablando de cuando estoy pasando por momentos difíciles. No que lo voy a desafiar al Señor, no lo voy a tentar al Señor. No me voy a tirar de un puente y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después me rescatan solo el cuerpo, porque ya partí de este mundo. Si Dios eliminara nuestro libre albedrío, ya no seríamos libres. Seríamos robots, seríamos autómatas. Palabras como responsabilidad, valores, fe, opción, no tendrían el mismo sentido. Ya está todo determinado, está todo preparado para que siempre actuemos de acuerdo a lo que Dios quiere. El doctor Thompson dice lo siguiente:
Ni siquiera los malvados estarían de acuerdo con que le sacan el libre albedrío. Escuchen esto. Ni los malvados quisieran perder el libre albedrío, ni siquiera los que desean hacer lo que se les antoja. ¿Por qué? Porque los malvados no quieren realmente que Dios intercepte cada acto o pensamiento malo. Nadie quiere obtener un dolor de cabeza cada vez que piensa en contra de Dios. ¡Ay! Terrible vivir así. Imagínense. Uno no quiere que Dios llene su boca de algodón cuando habla mal de Él. Tampoco desea que Dios haga estallar su lapicera cuando escribe en contra de Él, o que destruya sus libros antes de que salgan a la prensa. ¿Quién quisiera eso? La interferencia continua interrumpiría la regularidad de la ley natural y haría la vida imposible. La vida diaria depende de leyes físicas, como la inercia, la gravedad. La interrupción regular de estas leyes haría a la vida diaria imposible y al ser humano extremadamente nervioso. Imagínense, cada cosa que estamos por hacer, interrumpida por Dios. Tercero, es probable que el caos resultara de la intervención milagrosa continua. Imaginen a niños lanzando cuchillos a sus padres porque saben que estos se convertirán en caucho. Y padres conduciendo y pasando las señales de alto, sabiendo que Dios creará escudos de aire para protección de accidentes y así evitar cualquier colisión subsiguiente. Realmente esto crecería tanto que anhelaría la libertad. Anhelaría la libertad y ¿saben qué más? La responsabilidad humana. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué Dios no elimina a la gente mala del planeta? ¿Por qué no se van todos los malos? No están solos en ese pensamiento, si alguno ha pensado en eso. Es más, ya le ganaron de mano. Porque hace 3000 años alguien dijo lo mismo. Era un deseo que tenía el salmista, que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan malos, malvados. ¿Qué tal? ¿Se preguntaron por qué Dios no contestó afirmativamente este deseo? Si eso sucede, ¿no es cierto? Si elimina a todos los malos de la tierra, ¿quién quedaría? Yo no. Sí, no matamos, no violamos, no plantamos bombas, pero considerarlos buenos, ¿no? Todavía necesito del perdón y del amor de Cristo, como ustedes. ¿Quién podría aquí tirar la primera piedra? ¿Quién? Y eso que estamos enfermados. ¿Quién podría tirar la primera piedra? Dios tiene paciencia para con todos, porque no desea que perdamos nuestra salvación. Nos ama, nos da tiempo que nos arrepintamos para que podamos vivir con Él para siempre. ¿Okay? No retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Paciente para con nosotros, la palabra es muy importante. ¿Sí? Dios nos espera y nos espera. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay el momento y la situación en la que Él dice: yo estoy esperándote con mis brazos abiertos y te amo. Mientras hay vida en esta tierra, todavía se puede aspirar a eso. Después ya está. Si Dios sacara el libre albedrío de nuestras vidas, seríamos perfectos androides. Eso seríamos, perfectos androides. Te mostré esta chica la vez pasada, qué bonita. Del estómago para arriba. Y no le saquemos la ropa. Seríamos así. No habría debates, no habría desacuerdos, no habría llanto, no habría desobediencia, no habría sufrimiento, pero tampoco habría amor.
No habría amor. ¿Saben por qué no habría amor? Porque el amor es real cuando elegimos amar, no cuando nos obligan a hacerlo. Por eso amamos a Jesús, porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos, porque dio todo por nosotros. Y es nuestra elección. Él no nos obliga a amarlo. Y me alegro de eso. Cerrando esta parte del tema, les confieso que hay eventos que a veces son difíciles de explicar. Yo sé eso. Hay eventos que suceden en este mundo que son muy complicados de explicar. No tengo todas las respuestas, como les dije, pero sé en quién he creído y confío en que un día allá comprenderé. Así como confío que Candela está con el Señor. Confío en eso. El misterio de su corta vida aquí en esta tierra un día me será aclarado, como tantos interrogantes a los que me cuesta encontrar explicación. ¿Entiende Dios por lo que estamos pasando? Claro que sí. Claro que sí. Él entiende. Claro que sí. Él lo sabe. ¿Nos entiende? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Conoce Dios? ¿Sabe Dios por lo que estamos pasando? ¿Ha sido tentado Dios? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Tiene un propósito el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Para Jesús sí hubo un propósito para su sufrimiento. Hubo un propósito. Según Hebreos 2 dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Se dan cuenta ustedes? Jesús sufrió, ¿para qué? Para que podamos ser salvos. Él no pasó por momentos difíciles, por angustia, por agonía. Momentos en los que dudaba y decía, Señor, si es posible, mejor, la verdad no quisiera ir, pero voy, porque vos me lo pedís. Claro que no fue una decisión fácil. Pero él sabía que si decidía otra cosa, hoy no estaríamos aquí. Por eso lo hizo, porque nos ama. Y por eso lo amamos nosotros también, por su sacrificio. Dios tiene un plan, un propósito, nos va moldeando como el alfarero. Y aunque hoy no lo tengamos muy en claro, allá comprenderemos que su obra busca acercarnos a la perfección. Un día vamos a poder entender que todas estas cosas que nos suceden buscan moldearnos, hacernos más y más como Él, más y más como Él, y no tanto como nosotros. Para nosotros, el sufrimiento cristiano es el único sufrimiento con propósito espiritual. Los hermanos a los que Pedro le escribe estaban pasando por momentos difíciles y él les dice lo siguiente: no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. El sufrimiento nos muestra en quién debemos depositar nuestra confianza. La muerte nos recuerda lo efímero de nuestra vida y cuánto necesitamos depender en Dios. Los problemas de esta vida nos ayudan a desarrollar algo tan importante como la paciencia. ¿Cómo sería esto posible si todo siempre fuera de maravilla? Si nunca tenemos ningún tipo de problemas. El dolor nos permite crecer, nos permite madurar. Si Dios solucionara cada problema que surge en nuestras vidas, ¿cómo evitar creernos el centro del universo? Quizás seríamos como niños que gritan y patalean hasta obtener lo que desean. La realidad es que todos añadimos algo al problema del sufrimiento en la tierra con nuestros egoísmos y falta de dominio propio. Porque muchas veces traemos
esas cosas a nuestras vidas por nuestras propias acciones. Y después buscamos culpar a otro o a Dios por lo que nosotros hemos hecho. Y todos sabemos que esto que estoy diciendo es verdad. ¿Cuál es entonces la realidad? Que el sufrimiento nos ayuda a ser más como Jesús, a depender más en Él y no en nuestras propias fuerzas. Entonces algunos se preguntarán, ¿para qué orar entonces? Si tenemos libre albedrío, decidamos nosotros las cosas. ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Primero, entendamos que el buscar la guía de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Su palabra me dice cómo vivir y de qué manera tomar las mejores decisiones. Además, es verdad que existe el libre albedrío y que las leyes naturales deben respetarse, pero no olvidemos que Dios es creador y soberano, tanto del cielo como de la tierra. Y Él, en su misericordia, escuchen esto, puede apiadarse de nuestra situación y actuar en manera humanamente inexplicable para sacarnos de ella. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Que Dios, en su infinita gracia y misericordia, puede obrar de una manera que no podemos comprender para librarnos de esa situación que nos está agobiando. Pero la clave está que Él nos guíe y que lo que estemos pidiendo esté conforme a su voluntad. Recordemos que la oración del justo tiene mucho poder. La última pregunta. ¿Se acabará alguna vez todo eso? Sí. Un día le veremos cara a cara. Mira lo que dice Romanos. Considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Saben de qué está hablando aquí? Que un día estaremos frente a su presencia. Un día las enfermedades, las depresiones, los dolores, los accidentes, las violaciones, los asesinatos ya no existirán, porque Dios enjugará toda lágrima. Mientras estemos aquí, eso va a seguir sucediendo por el mundo en el que estamos. Pero un día eso terminará. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hermanos, hacia allí vamos. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, ese es nuestro destino. Si seguimos firmes, a pesar de la maldad en el mundo, a pesar del dolor, a pesar de no entender a veces por qué sucede lo que no sucede, a pesar de todo eso, confiamos en un Dios que nos ama y que a su debido tiempo, en lugares de delicados pastos, nos hará descansar. Hasta ese glorioso día, hermanos, amigos, fuerza y fe. Fuerza y fe. Mucha confianza en Dios. Perseverancia. Porque si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará.